Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Estamos en nuestro ciclo de lectura del libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Ya hemos recorrido las primeras 3 casas, vamos a entrar en la 4ª casa con Michael Thomas y siempre decimos, entra Michael Thomas, pero hagamos de cuenta que entramos nosotros en lugar de Michael Thomas. Pongámonos en su lugar y hagamos el ejercicio de qué decisiones tomaríamos, cómo haríamos lo que hace Michael Thomas, cómo lo haríamos nosotros, de acuerdo a nuestra historia, a nuestro pasado, a todo lo que hemos vivenciado. Y siempre vamos a tener algún recuerdo, algún momento nuestro en que lo podamos asimilar a lo que vive en este momento Michael Thomas. Así que ese es el gran ejercicio que les proponemos. No es un ejercicio fácil, no es un ejercicio complaciente, no es que te den un masaje y vos te quedás ahí tranquilo, todo lo contrario, es ponerte en el lugar de Michael Thomas, que es un lugar bastante difícil de asimilar, decir, bueno, lo que haría yo en su lugar. Así que este es el ejercicio. También les decimos que este libro hay que leerlo una y otra vez. Nosotros por una cuestión de tiempo solamente lo vamos a leer una sola vez y se nos va a pasar volando. Y a mí me pasa que cuando yo me quedo con un concepto que me caló hondo, ya por ahí no escuché el resto. Y entonces esto pasa de que, bueno, uno tiene que volver a leer. Y bueno, los libros no muerden, esto está en libro y está en audiolibro. Los dos materiales te lo compartimos a través de nuestro grupo de WhatsApp, El viaje a casa, más 54 911 4401 7330. Así que no hay excusa para no hacerlo. Y además en el grupo podés plantear las preguntas que vos quieras y María Elena con mucha paciencia las va a ir contestando. Pero también tenemos de invitada a Mónica Echegaray, que nos está ayudando con la lectura, así que le damos la bienvenida a Mónica y a María Elena. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias Alberto, gracias María Elena por la invitación. Feliz de releer, porque yo también he leído varias veces este libro, no 100, pero realmente volver a leer el libro me recontra conecta y me hace como profundizar mucho sobre los conceptos, como bien decís, porque es un libro tremendamente multidimensional, entonces es hermoso volver a comprender con esta nueva conciencia de hoy. Bueno, y María Elena, ¿vos cómo andás? Yo estoy re bien, incluso también después de haber hecho el taller del descubrimiento de sí mismo, que me dio un cambio en la percepción de las cosas, volver a leer este libro y darme cuenta de cuánto de ese descubrimiento de sí mismo está en este primer libro, que es el más antiguo quizá el que más caló en la vida de uno allá por los años 2000, a Es un principios libro de del año 2000 y todavía en el 2024 podemos decir que hay material que todavía nos cuesta asimilar. Así que realmente la totalmente. vigencia que tiene Vigencia es total. fantástica. Sí. Así que Exacto, bueno, Ujú. comencemos la lectura. Va a comenzar Mónica, así que le damos exacto. el pase Dale, para nos que seguimos. empiece con la 4ª casa y por supuesto va a ser en 2 programas porque la casa es muy extensa. Así que primera parte de la 4ª casa del viaje a casa. Mike iba andando despreocupadamente por el camino, sintiéndose mejor que nunca. Su ropa nueva, hecha a medida, y su equipo de combate se complementaban de un modo perfecto, formando un conjunto que parecía intrínseco a esa grandiosa tierra. Mike tenía una extraña sensación de familiaridad respecto al entorno, a pesar de que había pasado gran parte del tiempo de su viaje dentro de las diversas casas. El camino le resultaba de algún modo familiar. Había empezado a reconocer el olor y el aspecto de las cosas que estaban a su alrededor. Era como si los recuerdos de la vida anterior de Mike estuvieran empezando a esfumarse y las insólitas características de esa nueva tierra estuvieran convirtiéndose en su hogar. Tenía la sensación de recordar todas esas cosas, a pesar de que sabía que nunca antes había estado allí. Mike
También experimentaba una intensa sensación de nuevo poder. Sentía como si realmente perteneciera a esa tierra. Sabía que buena parte de esa percepción se debía a los recientes acontecimientos que había vivido en la casa de la biología. Cada vez que recordaba a Verde, sonreía de oreja a oreja. Mientras iba andando, reflejaba el hecho de que verdaderamente había pasado a un nuevo nivel, mientras su estancia y durante su estancia en la Casa Verde. ¿Qué más iba a encontrar? Solo había estado en 3 de las 7 casas y se preguntaba qué otras lecciones le esperaban. Súbitamente escuchó un ruido a su espalda. Mike se volvió automáticamente con la rapidez de una centella, adoptando una posición de alerta defensiva. Él mismo se sorprendió por lo instintiva que había sido su reacción. Estaba inclinado hacia adelante y su mano hacía con fuerza la ornada empuñadura de su magnífica espada de la verdad. ¿Era imaginación suya o era cierto que la empuñadura estaba vibrando? Toda su atención se concentró en sus oídos mientras permanecía inmóvil como una estatua, esperando pasar rápidamente a una desconocida, aunque perfecta acción. Pero allí no había nada. Podría haber sido el viento, aunque notó que no se movían las hojas de los árboles que tenía cerca. Moviendo únicamente los ojos, pero manteniendo el resto del cuerpo completamente inmóvil, Michael examinó detalladamente la zona. Qué precisión había adquirido su vista en ese lugar. Desde que inició el viaje, no recordaba haber tenido jamás esa maravillosa agudeza visual. Era como si alguien hubiera encendido la luz, una luz brillante, allí donde antes no la había. Mike trasladó el foco de su atención a los oídos, de los oídos a los ojos, y observó con detenimiento cada gran roca y cada risco que había en su campo visual. Pero allí no había nada. Empezó a darse cuenta de que al mismo tiempo que se sentía cómodo con su recién descubierta tierra de casas de colores, en ella también le acechaba el peligro. Era posible que la siniestra aparición que había estado tan presente en sus sueños mientras estaba en la casa de la biología continuara allí. Debía tener cuidado. Y aunque pueda parecer extraño, Mike no tuvo miedo. Permaneció inmóvil, atento, forzando sus sentidos hasta el límite. En ese estado de elevada conciencia, Mike estaba descubriendo algo nuevo sobre sus habilidades. Aunque no veía ni oía nada que fuera anormal, sentía que allí había algo. Experimentaba una profunda inquietud en el fondo de su alma. Era una sensación de peligro y advertencia a todo su ser. Aunque allí no había nada. Lentamente dio media vuelta y siguió andando por el camino soleado, girando levemente la cabeza hacia un lado y hacia el otro, intentando oír cualquier ruido que se produjera a su espalda. Era un esfuerzo por detectar anticipadamente cualquier anomalía. Mientras iba andando, conjeturaba sobre el enigma. ¿Qué podría ser? ¿Cómo era posible que existiera una entidad oscura en una tierra que resumaba tanto amor y descubrimiento espiritual? ¿Por qué le perseguía? ¿Por qué ninguno de los ángeles había querido hablar de eso? Era todo un misterio. Pero Mike sentía que estaba prevenido y no permitiría que esa cosa abyecta y maligna se le tirase encima sorpresivamente, como ya lo había hecho la vez anterior. Permaneció alerta, con una constante sensación de peligro. Mike caminó hasta bien entrada la tarde. Empezó a hacerse de noche y la siguiente casa aún no estaba a la vista. Mike detuvo su enérgica marcha y se volvió para mirar el tramo de camino que ya había recorrido. Sacó el mapa, lentamente y sin dejar de vigilar con detenimiento la zona que estaba a su espalda, por si oía algo o detectaba algún movimiento. Le tranquilizó comprobar que su valioso mapa estaba funcionando de nuevo y le mostraba el momento presente. En él estaba, como antes, el punto con la inscripción
estás aquí. Y justo en el borde de la pequeña área que lo rodeaba, se encontraba la siguiente casa, exactamente al finalizar la curva. Mike sonrió para sí, guardó el mapa y reemprendió el camino. Recorrer el trayecto hacia la siguiente casa le había llevado casi todo el día. Se dio cuenta de que las casas estaban situadas en lugares lo suficientemente apartados como para que quien quisiera llegar a ellas tuviera que hacer un esfuerzo, pero sin necesidad de pasar una noche a la intemperie. Mike se alegró de ello. Se sentía un poco cansado y sabía que no todo el cansancio que sentía era físico. El estado de alerta en el que había estado durante horas se había cobrado su cuota de energía. Durante el misterioso lapso de tiempo en que tiene lugar el ocaso, todo parece adquirir un tono cálido. En ese preciso momento, mientras iba por la curva del camino, avistó la siguiente casa. Aunque el ambiente reflejaba los tonos naranja y rojo del día menguante, la casa, de estilo campestre, parecía refulgir con un color violeta puro, sin que las tonalidades del entorno la afectasen en lo más mínimo. Mike se detuvo boquiabierto, pasmado. Jamás había visto un color tan bonito. El violeto era intenso, sereno y vigoroso al mismo tiempo. Tuvo la sensación de que toda la estructura era traslúcida y de algún modo estaba iluminada desde el interior. Siguió andando, al recordar que no era prudente detenerse mucho rato, aunque estuviera a una distancia relativamente corta del objetivo. La vista del hermoso edificio fue solo un preámbulo de lo que vio a continuación, porque cuando el ángel apareció en la puerta para darle la bienvenida, Mike se quedó sin habla. Nunca había visto una criatura tan hermosa. Sintió que quizá debería arrodillarse por respeto a la visión que estaba ante él. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Alguien había aumentado la percepción de los colores en sus ojos? No recordaba haber visto jamás un color así. Guardó un respetuoso silencio ante la visión, como un niño que contempla una puesta de sol por primera vez en su vida, preguntándose si había magia en ello. Entonces oyó la voz. ¡Qué voz! Era suave, acariciadora, y parecía provenir de las entrañas de la tranquilidad, serenando hasta el aire que transportaba su vibración. Y era una voz inequívocamente femenina. Bienvenido, Michael Thomas, de propósito puro, dijo la serena voz. Se te esperaba. Mike estaba anonadado y no dijo nada. Ni siquiera podía pensar con coherencia para que el ángel leyera su pensamiento. Estaba mudo de asombro. Se dio cuenta de que hasta había dejado de respirar. Ella sonrió y continuó. Soy tan femenina como verde, Michael. Los ángeles no tenemos sexo, pero poseemos todos los atributos de vuestros dos sexos biológicos. Mi voz y mi aspecto tienen el propósito de que te sientas más cómodo en esta casa. Mike no entendió casi nada de lo que Violeta le estaba explicando. Ahora volvía a respirar con normalidad, pero no sabía qué decir. Lo intentó, turbado por el sonido graznante que acompañaba sus palabras. ¡Qué guapa eres! Sabía que su saludo, además de oírse como una serie de graznidos, era increíblemente estúpido. Mira que decirle esa sandez a una entidad tan hermosa. Se sintió tan torpe cuando, siendo un niño, por primera vez se vio ante una situación en la que era necesario decirle algo inteligente a un adulto y no fue capaz de hacerlo. El estupor de Mike se debía, en parte, a la incongruencia que estaba contemplando. Frente a él estaba un enorme ser angélico que parecía todo un compendio de delicadeza femenina.
pero también se daba cuenta de que en realidad no había ninguna diferencia corporal entre Violeta y cualquiera de los otros ángeles. Todos eran enormes y llevaban ropajes difusos y ondeantes, del color exacto de sus respectivas casas, que ocultaban o disfrazaban toda condición. Pero ese rostro... La cara de Violeta era indudablemente femenina. Tenía la misma delicadeza que poseían los rostros de la madre y de la abuela de Mike, y la belleza de una santa. Mike suspiró y lo intentó de nuevo. Por favor, perdóname, Violeta. En ese momento pensó que estaba infringiendo las normas de cortesía al dirigirse a ella con el nombre de su color, puesto que también era un nombre de mujer. Intentó explicarse. No esperaba, quiero decir, no sabía que había ángeles de sexo femenino. De nuevo, Mike se arrepintió de haber abierto la boca. ¡Qué estupidez acababa de decir! Claro que había ángeles del sexo femenino. En casi todas las pinturas de ángeles que había visto, el ángel protagonista era de sexo femenino. Violeta seguía allí, y él probó de nuevo. Lo que quiero decir es que ninguno de los otros ángeles, lo que quiero decir es que parecían chicos, es decir, hombres del sexo masculino. A Mike le hubiera gustado rebobinar el episodio y empezar de nuevo. Había perdido momentáneamente tanto sus habilidades para comunicarse como su elocuencia. Había fracasado rotundamente en su intento de saludar apropiadamente a este ser. Suspiró de nuevo y simplemente se encogió de hombros. Violeta le sonrió. Te entiendo perfectamente, Michael Thomas. La mirada que le lanzó a Mike podría haber derretido su armadura. No se trataba de erotismo. El sentimiento era de un increíble amor, cuya esencia era pura y maternal. Eso era lo que había cogido a Mike por sorpresa. Era como si súbitamente hubiera encontrado de nuevo a su madre. Tenía la sensación de que estaba reuniéndose con la familia desaparecida hacía ya bastantes años, y todo eso acompañado de una impresión de alegría e incredulidad. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que le habían mirado de ese modo. Tuvo ganas de que le abrazaran cariñosamente, aunque enseguida se sintió ruborizado por tener tales pensamientos, ya que sabía que Violeta podía captarlos. Ella continuó. Pronto te acostumbrarás, Michael. Hay motivos para que yo aparezca ante ti con este aspecto. No es el que suelo adoptar ante todos los que recorren este camino, pero esta vez mi aspecto ha variado para ti. Mike captó la idea. El aspecto y el comportamiento de Violeta eran para su beneficio. Aceptó el hecho, aunque le preguntó, ¿qué necesidad había de ver a un ángel maternal? Porque te lo has ganado, respondió Violeta. No todo lo que hay aquí es una lección, Michael. Mucho de esto se te proporciona en forma de dones para tu evolución. Aunque solamente has pasado por 3 casas, ya has destacado como uno de los seres humanos más especiales que han venido a visitarnos. Mike asimiló todo esto y antes de que pudiera pensar qué decir para responder al cumplido, Violeta le pidió algo que él no olvidaría jamás. Michael Thomas, de propósito puro, por favor, quítate los zapatos, le dijo suavemente. Mike hizo lo que le pedía. Vio que en la puerta había un espacio destinado para colocar un par de zapatos y puso los suyos allí. Encajaron perfectamente. Michael, ¿quieres saber por qué te he pedido que hicieras esto?, le preguntó Violeta. Michael meditó sobre ello. ¿Porque el suelo del interior de la casa es sagrado? Recordó a Moisés y el arbusto en llamas, así como el diálogo de dicha historia. Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué los otros ángeles no te pidieron lo mismo? Mike siguió reflexionando sobre el tema e hizo otra tentativa. ¿Se debe a que tú eres un ángel muy especial?
Violeta se divertía con el juego y empezó a emitir risitas sofocadas. Mike se quedó perplejo. Supo que su respuesta no era la correcta. «Pasa, por favor», le dijo Violeta, dando media vuelta y entrando a la casa. Él la siguió, aunque molesto, porque habían dejado a medias la conversación. Por eso, mientras entraban, le dijo: «Violeta, explícame, ¿por qué me has pedido que me quite los zapatos?» «Serás tú quien me lo explique a mí antes de marcharte de aquí», respondió Violeta y siguió guiándole. A Michael no le gustaba cuando los ángeles le hacían esperar para darles las respuestas, especialmente cuando le pedían tácitamente que las encontrara por sí mismo. «Demasiado trabajo», pensó Michael. «Esa es la razón por la que estás aquí», le dijo Violeta, mientras se adentraba más en el interior de la casa Violeta. De nuevo Mike se sintió tonto por tener esos pensamientos. La casa Violeta era muy simple, a diferencia de su anfitriona. Mike se dio cuenta de que debido al asombro que le había causado la apariencia del nuevo ángel, se había despistado y no había leído el rótulo que definía la casa. «Violeta, ¿cómo se llama esta casa?», preguntó. Ella se detuvo y se volvió hacia él. «Esta es la casa de la responsabilidad, Michael Thomas». Violeta esperó la reacción de Michael con una bella expresión de expectación. Este supo al instante que iba a tener problemas. «Ah», dijo casi inexpresivamente, sin reaccionar como Violeta quería. Ella dio media vuelta y continuó con el recorrido. Mike se empezó a preocupar desde el momento en que supo el nombre de la casa. Mentalmente imaginó varios guiones sobre lo que sucedería durante su estancia allí. La palabra responsabilidad siempre habrá sido desagradable para él, en gran parte porque sus padres insistían mucho en el tema, por una cosa u otra. Sobre todo, empleaban la palabra con tono crítico. Años más tarde, Mike escuchó la misma cantinela de boca de las mujeres con las que salía, acompañada habitualmente con algún tipo de queja sobre la actuación de Mike. «¿Por qué será que las mujeres siempre intentan corregirme?», pensó. En ese momento tuvo un pensamiento horrible. Quizá Violeta tenía la apariencia de una mujer con el mismo propósito. ¿Dios envía a otra mujer para hacerme cambiar? ¿Y si Dios fuese una mujer? Esa sería una broma sumamente perversa. Mike sonrió al pensar en los procesos de pensamiento que creaba su masculinidad humana. Sabía con toda certeza que lo que estaba especulando no era la verdad. Dios no era ni masculino ni femenino. Con todo, a Mike le divertía crearse tales complicaciones mentales. ¿De qué se trataría la casa de la responsabilidad? Violeta le estaba conduciendo por un laberinto de habitaciones más bien pequeñas mientras se dirigían al lugar donde Mike iba a cenar. «¿Qué hay ahí adentro?», inquirió este al pasar ante una gran puerta de doble hoja. «El teatro», respondió Violeta sin aflojar el paso. «¿Un teatro?». Los pensamientos de Mike corrían deprisa mientras iba siguiendo a Violeta. «¿Qué hace un teatro en un lugar angélico? ¿Va a tener lugar una representación?». Tuvo otra idea más extraña aún. Tal vez van a proyectar una película. Mike pensó que sería muy divertido que Violeta y él fueran juntos al cine al día siguiente. Verían quizás una de esas tantas películas populares que existían sobre ángeles. Ante la idea casi se pone a reír en voz alta. A Violeta, que sabía exactamente lo que Mike estaba pensando, también le divirtió mucho la ocurrencia, aunque por otras razones. Finalmente, llegaron a su destino. El comedor y las zonas de alojamiento tenían un aspecto muy similar al de las otras casas. En el armario había zapatillas para Mike, así como ropa muy bonita, de color violeta, que evidentemente había sido confeccionada para que la llevara durante su estancia ahí. Mike percibió el olor de la comida. Una vez más, le condujeron a un comedor, donde había una apetitosa selección de alimentos. ¿Cómo podían saber de un modo tan preciso cuándo iba a llegar? Y hablando de eso,
Mike jamás había visto a nadie que preparase la comida o limpiase. Recordó el desastre que Verde y él dejaron y habían dejado después de aquel episodio tan gracioso, y que los arándanos le habían tenido la piel de los dedos y las manchas habían tardado días en desaparecer. Como si de duendes se tratara, alguien llegaba, preparaba la comida y se marchaba, y todo esto sin que nadie lo detectara. Vaya lugar. Mike volvió la cabeza, creyendo que Violeta se había marchado, tal como lo habían hecho los ángeles de las otras casas, pero ella seguía allí. ¿Es todo de tu gusto, Michael?, preguntó. Violeta era una criatura verdaderamente bella, y a Mike le confortaban sus cualidades maternales. Sí, gracias. Mike sintió ganas de hacerle una reverencia. Empezaremos por la mañana. Buenas noches, Michael Thomas, de propósito puro. Y una vez lo hubo dicho, Violeta salió de la habitación. Eso era diferente. Verde había modificado el protocolo quedándose en el porche mientras Mike se marchaba de la casa de la biología. Y ahora, Violeta también lo había cambiado. ¿Estaban los ángeles volviéndose más educados? ¿Estaban adoptando las normas de etiqueta de los humanos? Aunque notó la diferencia, Mike decidió no hacer preguntas sobre el tema. Comió, se metió en la cama y se durmió al instante. Se sentía a salvo, arropado y querido. Al día siguiente empezaría otra aventura, y sabía que haría diversos descubrimientos de las lecciones que Violeta iba a impartirle. Soñó con su infancia y con sus padres, y se sintió bien. En el exterior de la casa, la siniestra, vil y escurridiza forma ya había establecido un puesto de vigilancia. Estaba observadora y al mismo tiempo indignada. Cuando Michael hubo salido de la Casa Verde y emprendido el camino hacia la siguiente casa, eso se había quedado atónito al observar los cambios que se habían producido en él. Su poder había aumentado y llevaba unas malditas armas. Inesperadamente, Michael estaba tan alerta como un verdadero guerrero. Y además, no tenía miedo. ¿Qué había sucedido en esa casa que le había transformado de ese modo? Eso estaba furioso, porque la oportunidad que había tenido de enfrentarse a Michael durante la tormenta había acabado en un rotundo fracaso. Eso empezó a urdir un plan mejor para atrapar al humano. Conjeturó que, si Michael quería ser un guerrero hábil, debería haber elegido una ruta menos conocida, en lugar de ir por un camino tan conocido. De esa manera, llegó a la conclusión de que Michael siempre seguiría el camino. Debía hacerlo, dado que no sabía dónde estaba la siguiente casa. Por consiguiente, dedujo eso, la solución. Era adelantarse a su presa y esperarla para que cayera en una trampa. Si eso hubiera tenido la capacidad de sonreír, lo hubiese hecho en ese momento. No dormía, aunque tenía visiones de la muerte inminente de Michael Thomas de propósito puro. La mañana del día siguiente fue como todas, espléndida. El desayuno fue excelente y Michael no finalizó con un pastel de arándanos, que era su preferido, moviendo la cabeza con incredulidad ante la frescura y el maravilloso sabor de la comida. La comida no sabía tan bien cuando la llevaba entre los dedos de mis pies. Mike rió a carcajadas al recordar la situación anárquica y divertida en la que Verde y él se habían enfrascado en el comedor de la última casa. Justo en el momento en que acabó de vestirse con la ropa nueva que le habían proporcionado, llamaron a la puerta. ¿Está llamando a la puerta? ¿Desde cuándo los ángeles llaman a la puerta? Entra, por favor, dijo Mike cortésmente. Violeta parecía estar flotando. Mike le sonrió. Por favor, dale las gracias de mi parte a quien quiera que sea el responsable de este delicioso desayuno humano.
De nada, dijo Violeta. ¿Has sido tú? Todos nosotros, replicó. No existimos por separado. Ya he oído eso antes. Algún día entenderé lo que quiere decir. Y hasta entonces, gracias a todos vosotros, dijo Michael. ¿Estás listo?, preguntó Violeta. Sí. Violeta le guió por el mismo recorrido del día anterior, pero a la inversa. Esta vez la puerta de doble hoja estaba abierta y a través de ella entraron en un cine de color violeta elegantemente amueblado. Mike se detuvo en medio de la sala sin poder creer lo que estaba viendo. Se quedó pasmado y Violeta dejó escapar una risita. Frente a ellos había una gigantesca pantalla de cine panorámica. Mike se fijó en que había un moderno proyector de películas en la parte posterior de la sala y así como una gran cantidad de rollos de película guardados en enormes cajas metálicas. Había cientos de ellos y al parecer todo estaba a punto para empezar una proyección en cualquier momento. ¿A que no lo adivinás, Michael Thomas?, preguntó Violeta. Vamos a ver películas juntos. Es increíble, exclamó Mike. Se trata de una broma, ¿verdad? Al oír este comentario, Violeta dejó de sonreír y miró seriamente a Mike. Nada de eso, Michael. Nada de eso. Por favor, siéntate en la primera fila. Violeta fue a la parte posterior de la sala y empezó a manipular los aparatos. Mike todavía estaba desconcertado ante la dicotomía que estaba observando. Los ángeles no manejan proyectores de cine, pensó, ni tienen teatros o cines en los lugares sagrados. Qué extraño es todo esto. No obstante, hizo lo que le pedían y se sentó en el centro de la primera fila. A diferencia de las salas de cine del lugar de donde venía, la primera fila de ese teatro estaba justo en medio de la sala. Mike también se fijó en otra cosa extraña. La butaca, que estaba precisamente en la parte central de la primera fila, era afelpada y estaba acolchada, a diferencia de las otras. Era como si la hubieran puesto allí para impresionar. Mike se sentó en la silla violeta aterciopelada, mirando a la gigantesca pantalla blanca. Violeta, ¿qué película vamos a ver?, preguntó un tanto inquieto. Vamos a ver películas caseras, Michael, respondió ella, y siguió colocando el primer rollo sin levantar la vista. A Mike no le gustó en absoluto cómo sonó esa respuesta. Sintió que el estómago se le pegaba a las costillas. Estaba experimentando otra vez esa sensación. Su nueva intuición estaba haciendo horas extras, dándole a saber que lo que se avecinaba podía ser desagradable. Pensó que debía intentar tomárselo con humor. Preguntar, por ejemplo, si había palomitas. No tuvo la oportunidad de hacerlo. Las luces menguaron de una manera muy profesional y Mike oyó el ruido del proyector. La pantalla se iluminó. Los ojos de Mike quedaron atrapados por lo que vio. El corazón se le subió a la garganta desde la primera imagen. La película inicial de ese día, lo mismo que todas las siguientes, tenía la calidad de reproducción más perfecta que había visto en su vida. No presentaba el más mínimo parpadeo y la imagen estaba proyectada en 3 dimensiones, sin necesidad de ponerse las ridículas gafas especiales. El sonido era natural y provenía del lugar correspondiente en la enorme pantalla, incluso cuando los personajes se movían de un lado a otro. Al instante, Mike deseó que la película no fuese tan real. Estaba demasiado cerca y la pantalla panorámica le implicaba en cada escena. Quiso cambiarse a una butaca posterior, pero no pudo. Reflejado en la pantalla ante Michael Thomas estaba Michael Thomas. Si hubiera tenido que darle un título a esa película casera, este hubiese sido Todas las cosas malas que me han sucedido en la vida. La película empezaba con el niño Michael y era tan real. Su madre se veía tan joven y su padre muy guapo.
se sintió profundamente conmovido por el recuerdo de esos seres tan queridos. La proyección que se estaba verificando en ese teatro, Violeta, hacía que cobraran vida en el bondadoso corazón de Mike. Era como si realmente lo estuviese viviendo de nuevo. Cada suceso ocupaba un rollo completo y era presentado sin editar, en tiempo real, tal como había ocurrido en la vida de Michael, solo que saltando de una fuerte experiencia negativa a otra. Los primeros rollos en realidad fueron divertidos. En las películas se veía a Mike a la edad de 3 años, rubio y guapo, descubriendo el maquillaje de su madre. Mike había dejado el cuarto de baño hecho un desastre. Su madre, que le había pillado, estaba muy molesta y por primera vez le dio una zurra. Mike, el adulto, sentado en la butaca, se sintió conmocionado al ver que estaba experimentando otra vez en ese momento la dolorosa sensación de daño que le había causado esa primera zurra. ¿Le estaban forzando a vivir de nuevo las emociones de cada suceso? ¿Qué películas caseras ni qué 8 cuartos? La proyección iba camino de convertirse en una película de terror a medida que Mike iba creciendo en ella. Se sentía como si le hubiesen atado a la vía y el tren de alta velocidad se estuviera acercando a toda máquina. Proyectaron muchos acontecimientos de su infancia y cada uno de ellos implicó a Mike en una realidad en la que no había vuelto a pensar desde hacía bastantes años. Por ejemplo, en uno de los episodios, se le veía encerrado en el lavabo a los 6 años y recordó perfectamente cómo se sentía. Se había quedado encerrado, pero no era culpa suya. Quién sabe cómo el tirador había girado y estaba atascado. Su padre se vio obligado a venir desde las tierras de labranza para quitar las bisagras de la puerta, lo cual le hizo enfadar mucho, de modo que Mike recibió otra paliza. De nuevo sintió la violación de su confianza en ese suceso ya remoto. Él no había hecho nada malo. Su padre estaba muy enfadado y le había pegado con el cinturón de piel más ancho que tenía. El incidente había hecho perder a su padre un día de trabajo en el campo, interrumpiendo con ello la cosecha. Mike, el adulto, empezó a sentirse deprimido. Los rollos se fueron proyectando uno tras otro. En otro episodio, Mike tenía 10 años e iba en el autobús, camino de la escuela, que estaba en la ciudad. Recordó la cara de Henry, el matón, del colegio, que le atormentaba curso tras curso. Todos los niños parecían odiar a ese grandulón, pero no hacían nada en su contra porque le tenían miedo, debido a que Mike era un granjero y que venía de un pueblo que ostentaba el curioso nombre de Tierra Azul. Los otros chicos se burlaban de él, pero el abusón era implacable. La escuela tenía alumnos que provenían de todo tipo de familias, pero en esos días en que la modernidad ya estaba instaurada, los granjeros eran una minoría. La ropa de Mike le delataba, porque se la confeccionaba su madre. No tenía el mismo aspecto que la de los demás niños, y el abusón siempre estaba allí para recordárselo. Él y los otros chicos se burlaban de la ropa de Mike, de su olor e incluso del estilo de vida de sus padres. El proyector seguía funcionando y Mike vio en la película a un grupo de niños que le llamaban para que jugase con ellos. Él se sentía contento, deseaba tanto su compañía. Entonces se dio cuenta, angustiado, de que el requerimiento era un truco. En lugar de incorporarlo al juego, él se convirtió en el juego. En un momento determinado varios chicos le redujeron, mientras otro se colocaba a 4 patas detrás de él. Y luego, en el momento preciso, lo empujaron. Mike cayó hacia atrás sobre el chico que estaba a gatas. Todos los demás se rieron a carcajadas a sus expensas. Mike también se rió intentando integrarse en la broma, pero le rechazaron y cuando hubieron acabado se marcharon dejándolo solo.
Eso fue doloroso. A Mike no le gustó verlo. ¿Qué de bueno podía haber en ello? Empezaba a enfadarse al ver que estaban exhibiendo su vida privada y presentándola de este modo, y además estaba el hecho de tener que vivir de nuevo aquellos acontecimientos ya lejanos. ¿No era suficiente haberlos vivido ya una vez? Hasta ahí, María Elena. Dejamos ahí porque ya se nos va acabando el tiempo, así que hagamos un raconto de esta primera parte de la casa 4. Sí, por lo leído, no se puede determinar cuál es el objeto de esta casa de la responsabilidad. Sin embargo, tiene una profundidad tan grande, que hace cambiar verdaderamente aquellos aspectos de nuestra vida, esos en los que hemos sufrido esta disminución, el bullying de las escuelas, los aspectos físicos, la ropa que llevábamos a la escuela, cómo nos fuimos presentando en esa sociabilidad en la que comenzábamos a tener relación con pares, ¿no es cierto? Es decir, no era suficiente lo que estudiábamos o lo que sabíamos, sino todo ese entorno de la que fuimos, que nos produjo vergüenza, que nos produjo disminución de nuestra autovaloración. Cuando lleguemos al final de esta casa, vamos a poder lograr determinar las razones por las cuales hemos sufrido todos estos vejámenes o cosas que eran terribles para esas edades, ¿no es cierto? Tanto las respuestas que nuestros padres han tenido a nuestras cuestiones que hemos hecho, ¿no es cierto? Eh, y vamos a entender quizá también el aspecto maternal y amoroso De de Violeta, claro, Violetti, porque era tan necesario, y cuando se termine voy a seguir espoleando. claro, claro, no. Entonces, vamos a dejarlo ahí. La dejamos ahí. Mónica, ¿qué querés comentar al respecto? Sí, me llama muchísimo la atención de nuevo reconocer cómo Michael Thomas se cuestiona por qué le están haciendo vivir de nuevo eso, ¿no? Porque ya no es suficiente con haberlo vivido, volverlo a vivir. Desde este lugar, desde este espacio en el que está ahora, en Casa de Ángeles, ¿no? ¿Cuál será el propósito? Y hay un propósito muy, muy profundo y amoroso en eso, pero ya lo vamos a ver en la próxima parte. Me conmovió bastante el sentir la incomodidad de Michael, que es la incomodidad de nosotros cuando recordamos nuestros actos, ¿no? Actos en lo que hicimos todo mal o nos salió todo mal. Sí. Totalmente. Tenerlo en cuenta para no expoliar la casa y para sentirlo, que cada uno de los oyentes se dé cuenta de repasar esos actos en donde nos sentimos realmente cohibidos, avergonzados, maltratados en nuestra eh, autovaloración. Mm. Bueno, Eso, eso digamos, lo dejamos acá para no seguir, pero a mí me pasa que yo de esos actos así de los que no hubiera querido que pasen, me los acuerdo todos, ¿viste? Uno dice, sí, yo ya me olvidé de esto. No, no te olvidas de nada, o sea, no los tenés presente cada día de tu vida, pero si te pones a recordar están ahí, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo Sí, con esas con esa situaciones que vos decís, intensidad. bueno, no, yo la solté, la soltaste hasta ahí. recuerdo de los pullovers tejidos a mano por mi mamá, que hoy me encantaría tenerlos, pero que me disminuían en el valor, porque los otros tenían pullovers comprados hechos, Claro. ¿no? Y entonces, Sí, muchísimos, muchísimos recuerdos. Remueve mucho este capítulo. Remueve mucho esas incomodidades, esas no ser suficiente, no estar a la altura,
que Nuestra todos realidad. creo yo que hemos sentido en algún punto, más allá de nuestras capacidades, no sé, sociales o lo que fuera. Yo también me acuerdo, por ejemplo, las zapatillas o cómo me vestía. Eh, Creo que, bueno, es muy profundo este capítulo para mirar de nuevo esas cosas que nos hacían sentir menos. Bueno, y Menos. lo único que le vamos a adelantar que cada vez se pone peor este capítulo, esta Ah, caja. bueno. Lo único que le Bueno, vamos a eso es algo. decir, esto fue una muestra gratis de lo que viene, así que no se pierdan la próxima. Bueno, María Elena, Bueno, ¿dónde se contactan con vos? ¿Cómo hacen el curso con vos? más 54 911 5384 9186 es mi WhatsApp. En Resonancia es el Instagram y en Resonancia con tu ser el Facebook. Allí están, hay referencias a los talleres que he desarrollado, como así también la aplicación de la técnica de la que soy profesional y maestra. Bueno, y le decimos Al también igual que que por por el libro, por las dudas que tengan, si no tienen el libro, quieren el audiolibro, nosotros se los cualquier damos, cosa. se suman al grupo El Viaje a Casa, más 54911 4401 7330. Y recuerden que tenemos el evento 11, 12 y 13 de octubre, Peggy Félix Dubrón, Lee Carol y Mónica Murani en Argentina. Es únicamente presencial, es un evento que no va a ser transmitido online y que bueno, para eso se tiene que escribir únicamente al mail crayonargentina2024@gmail.com. Mónica, ¿dónde se contacta la Recordando gente con vos? que Sí, siempre tienen mensajes especiales para Argentina, porque cada vez que han venido y nos han regalado mensajes muy, muy específicos que a lo mejor en el primer momento no los entendemos a fondo, pero luego con el tiempo nos damos cuenta de la sabiduría de los mensajes que Sí, nos mandaron. sí, tal cual. Todavía estamos escuchando los últimos que nos dieron en el En el 2019. 19. En el 2019, exacto. Bueno, te paso, dejo mis sí, datos dale. Dale. bueno, de celular, más 54 9 24 94 47 96 63. Ese es mi WhatsApp. Bien. Y mi Instagram, Instagram, Moni-Echegaray. buenísimo. Bueno, con esto nos vamos. Le agradecemos a Claudio y a Cristina la operación técnica. Le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao.